Hay noticias que llegan de golpe y dejan una pregunta difícil de responder. ¿Cómo puede una persona que todavía parecía tener tanto por delante desaparecer tan pronto? Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Hayden Panettiere, cuya muerte, según la información proporcionada, fue confirmada la noche del 16 de agosto, cuando la actriz tenía solamente 36 años. Al día siguiente, el mundo del entretenimiento estadounidense comenzó a reaccionar. Y algo llamó especialmente la atención: no fueron únicamente compañeros de profesión quienes hablaron de ella. También aparecieron personas que habían conocido a Hayden durante distintas etapas de su vida, desde sus primeros años frente a las cámaras hasta trabajos compartidos muchos años después. Viola Davis, Kelly Osbourne, Mario López, Ashlee Simpson, Bethany Joy Lenz, Melissa Barrera, David Arquette y Rosie O'Donnell estuvieron entre las figuras que expresaron públicamente su tristeza. Pero detrás de todos esos mensajes hay algo más que una lista de celebridades. Hay recuerdos personales, fotografías antiguas y palabras que permiten entender cómo era percibida Hayden por quienes estuvieron cerca de ella. Y también existe una importante cuestión que todavía no tiene respuesta pública completa: las causas de su fallecimiento no habían sido esclarecidas en la información disponible. Por eso, antes de sacar conclusiones, conviene separar cuidadosamente lo confirmado de aquello que todavía permanece sin explicar. Hayden Panettiere llevaba décadas formando parte de la industria. Y su historia profesional había comenzado mucho antes de que muchos espectadores la conocieran por sus papeles más famosos. Nacida en Nueva York, Panettiere comenzó a trabajar como actriz desde muy pequeña. Su rostro se hizo familiar para el público estadounidense gracias a diferentes apariciones en televisión y cine, hasta que llegaron proyectos que marcaron especialmente su carrera. Uno de ellos fue Héroes, la serie que la convirtió en un rostro internacional y que hizo que millones de espectadores la identificaran con el personaje de Claire Bennett. Más adelante llegó Nashville, producción en la que interpretó a Juliette Barnes y que le permitió mostrar una faceta diferente como intérprete. Su trayectoria también incluyó películas y proyectos como Bring It On, All or Nothing y, años después, Scream 4 y Scream V. Precisamente esos diferentes capítulos profesionales ayudan a comprender la dimensión de las reacciones que aparecieron después de conocerse la noticia. No estamos hablando únicamente de una actriz recordada por un papel concreto. Estamos hablando de alguien que creció prácticamente delante de las cámaras y que mantuvo vínculos profesionales y personales durante muchos años. La primera reacción destacada mencionada en la información disponible fue la de Viola Davis. Davis compartió un recuerdo acompañado por una fotografía de ambas tomada durante la presentación de The Architect, película en la que trabajaron juntas en 2006. Más que centrarse en la carrera de Hayden, su mensaje puso el foco en la persona que había conocido. La actriz recordó su talento, su inteligencia y la impresión que le había causado su personalidad. También habló de su familia y de su hija, dejando claro que el dolor por la pérdida no se limitaba al entorno profesional. Ese detalle resulta importante. Cuando una figura pública fallece, muchas veces la conversación queda reducida a sus películas, sus premios o sus momentos más conocidos. Pero los mensajes de quienes la conocieron muestran otra dimensión, la de una persona que dejó recuerdos concretos en la vida de otros. Y eso se repitió en varias de las despedidas. Kelly Osbourne también reaccionó con un mensaje profundamente personal. Su comentario tenía un elemento particular: la identificación entre dos mujeres que conocieron desde jóvenes, lo que significaba crecer bajo la atención pública. Osbourne habló de lo complicado que puede ser desarrollarse mientras miles de personas observan cada movimiento y de la sensación de soledad que puede existir incluso cuando alguien está rodeado de gente. Es una reflexión especialmente significativa en el caso de Hayden, porque su carrera comenzó cuando era niña. Su rostro apareció en televisión y cine mucho antes de que tuviera una vida adulta completamente alejada de los focos. Mario López, por su parte, recordó la calidez que asociaba con Hayden y mencionó también a su familia. El actor había compartido diferentes espacios televisivos con ella a lo largo de los años y publicó una fotografía de ambos tomada en Los Ángeles en 2007. Su mensaje deja ver algo que a menudo pasa desapercibido: las relaciones dentro de la industria del entretenimiento pueden mantenerse durante años, incluso cuando las personas dejan de trabajar juntas regularmente. Ashlee Simpson eligió recordar a Hayden mediante una fotografía de ambas tomada durante un evento de Teen People en 2005.
Las dos habían sido figuras juveniles reconocidas en una época en la que la cultura pop estaba especialmente marcada por las jóvenes estrellas de televisión, cine y música. Pero quizás una de las reacciones más difíciles de leer fue la de Bethany Joy Lenz. Lenz conocía a Hayden desde que ambas eran mucho más jóvenes. En su despedida recordó momentos de su infancia y adolescencia, cuando coincidían en los estudios durante los trabajos de televisión. Su mensaje no se limitó a describir a Hayden como una actriz talentosa. Recordó su energía, su inteligencia y aquella personalidad inquieta que conservaba en sus recuerdos. Y hay una frase en su reacción que revela hasta qué punto la noticia la tomó por sorpresa. Lenz expresó que le costaba aceptar que aquello fuera real y que, desde su perspectiva, Hayden parecía estar recuperando su vida. Es importante detenerse aquí. Esa percepción personal no debe convertirse en una explicación de las circunstancias de la muerte. El material disponible no establece que hubiera una causa concreta relacionada con lo que Lenz menciona. Lo único que podemos afirmar a partir de la información proporcionada es que su amiga estaba devastada y que no esperaba estar enfrentando una despedida de esta naturaleza. La diferencia entre ambas cosas es fundamental. Después llegaron otras reacciones. Melissa Barrera, que compartió créditos con Panettiere en Scream B, publicó un breve mensaje de despedida. David Arquette, otro compañero de la saga, también expresó su cariño hacia Hayden y su familia. Arquette acompañó sus palabras con una referencia al libro de memorias de Panettiere, This Is Me, A Reckoning, publicado en mayo de 2026 según la información proporcionada. Ese dato añade una capa especialmente interesante a la historia. Hayden había llegado a un momento de su vida en el que también estaba contando su propia historia. Unas memorias permiten que una persona pública deje constancia de sus experiencias desde su propia perspectiva, más allá de los titulares y de las interpretaciones externas. Por eso, la noticia de su muerte no solamente provoca la recuperación de escenas de sus películas y series. También hace que el público vuelva a mirar una trayectoria que tuvo momentos de enorme exposición y diferentes etapas personales y profesionales. Rosie O'Donnell también reaccionó públicamente, recuperando una imagen de Hayden relacionada con Brin Eaton, a Lord Notting. Es otra muestra de cómo cada persona eligió recordar un periodo diferente de su carrera. Y ahí está quizá una de las partes más humanas de toda esta historia. No existe una única Hayden Panettiere para quienes la conocieron. Para algunos era la joven actriz que aparecía en eventos de principios de los años 2000. Para otros era Claire Bennett, la adolescente con poderes de héroes. Para los seguidores de Nashville, era Juliette Barnes. Para quienes trabajaron con ella en Scream, era una compañera de reparto adulta con la que compartieron una nueva etapa profesional. Y para sus amigos más antiguos, simplemente era Hayden. Una persona a la que conocieron antes de convertirse en un nombre conocido. La cronología también ayuda a poner las cosas en perspectiva. Su carrera comenzó siendo muy joven. Con el paso de los años llegaron grandes oportunidades, reconocimiento internacional y papeles que marcaron a distintas generaciones de espectadores. Después su trayectoria atravesó diferentes etapas y, en años recientes, volvió a aparecer en proyectos que despertaron interés entre sus seguidores. En 2023 regresó a la franquicia Scream con Scream B, compartiendo pantalla con actores como Melissa Barrera y David Arquette dentro de la saga. Y en 2026, de acuerdo con el material proporcionado, apareció además su libro de memorias. Eso significa que su historia profesional no pertenece solamente al pasado. Había elementos recientes que mostraban a una Hayden todavía vinculada con su público y con su propia narrativa. Por eso, la noticia resulta especialmente difícil de asimilar para quienes siguieron su carrera durante décadas. Ahora bien, hay que hablar de lo que todavía no sabemos. La información proporcionada señala que el fallecimiento fue confirmado el 16 de agosto y que Hayden tenía 36 años. También señala que, en ese momento, las causas no habían sido esclarecidas públicamente por completo. Eso es todo lo que puede afirmarse con seguridad a partir de este material. No sería responsable rellenar ese vacío con rumores, especulaciones o teorías que no hayan sido confirmadas. En situaciones como esta, especialmente cuando se trata de una persona joven y conocida, las redes sociales pueden llenarse rápidamente de versiones contradictorias. Pero una despedida no necesita una explicación inventada para tener valor. Lo que sí tenemos son los testimonios de quienes la conocieron.
Tenemos fotografías de distintas épocas. Tenemos recuerdos de compañeros de trabajo. Tenemos palabras de personas que la acompañaron durante diferentes momentos de su vida. Y tenemos una carrera que comenzó cuando era una niña y que dejó personajes reconocibles para millones de espectadores. ¿Y qué puede ocurrir ahora? Lo más inmediato será conocer cualquier información oficial adicional relacionada con su fallecimiento si llega a hacerse pública. También es posible que continúen apareciendo mensajes de familiares, amigos y antiguos compañeros, pero no hay que adelantarse a ello como si estuviera confirmado. Por ahora, el elemento central es la despedida. Una despedida que, curiosamente, está mostrando muchas Haydens diferentes al mismo tiempo. La niña que corría por los estudios y se sabía los diálogos de memoria. La joven estrella que se convirtió en uno de los rostros reconocibles de una generación televisiva. La actriz que encontró nuevos retos en Nashville y Scream. Y la mujer que, en sus últimos años, también quiso contar parte de su historia con sus propias palabras. Cuando una persona muere a los 36 años, es inevitable pensar en todo lo que todavía podía haber ocurrido. Pero ese pensamiento pertenece a la especulación. Lo que sí pertenece a los hechos es lo que dejó atrás. Películas, series, personajes, fotografías y, sobre todo, vínculos con personas que hoy la recuerdan con cariño. Quizá esa sea la parte más importante de estas reacciones. No hablan solamente de una celebridad que desapareció demasiado pronto. Hablan de una persona que fue importante para otros. Y mientras las circunstancias de su muerte sigan sin estar completamente esclarecidas en la información disponible, hay algo que sí parece claro: Hayden Panettiere dejó una huella mucho más amplia que sus créditos en pantalla. Para sus seguidores quedarán sus personajes. Para sus compañeros quedarán las experiencias compartidas. Y para quienes la conocieron desde niña, quedarán recuerdos que no tienen nada que ver con las cámaras. Al final, detrás del nombre famoso siempre existe una persona. Y en el caso de Hayden, las palabras de quienes hoy la despiden permiten acercarnos precisamente a esa parte de su historia. ¿Tú qué opinas de las palabras que sus amigos y compañeros han compartido para despedir a Hayden Panettiere?